Buenos días, estimados estudiantes. Son las 8 menos 5, las 7 menos 5. Vamos a empezar la clase. Quiero comentarles que, por favor, mañana voy a mandar el link de Zoom porque no hay más de 50 alumnos inscritos y para mí es mucho mejor darles en la otra plataforma. Estoy admitiendo a algunos todavía que se están inscribiendo, pero voy a empezar en un minutito. Bien, el tema de hoy es el tema de las dislipidemias. Si uno analiza qué son las dislipidemias, son trastornos del metabolismo de los lípidos que llevan a un aumento del colesterol y aumento de los triglicéridos. El aumento del colesterol y triglicéridos se relacionan con una enfermedad que es la aterosclerosis. La aterosclerosis, cuando ocurre en arterias coronarias o en otros lados, produce eventos que pueden ser fatales y a todos esos se llaman enfermedades cardiovasculares. La aterosclerosis puede ser fatal y las dislipidemias más todos los eventos que produzcan a nivel cardiovascular se constituyen en la primera causa de muerte en el mundo. Por lo tanto, pelear contra esta patología farmacológicamente o por medios no farmacológicos es una norma que debemos hacer todos y debemos seguir así. Bien, fíjense entonces en la primera. Dice, dislipidemias son enfermedades relacionadas con el metabolismo de los lípidos, más precisamente con trastornos de las lipoproteínas plasmáticas. Si nosotros vemos qué es una lipoproteína, recuerden ustedes que los lípidos se transportan en unas proteínas y al conjunto se le llama lipoproteína. Las lipoproteínas tienen una estructura aparentemente circular, si se fijan, una parte apoproteica, que es la parte exclusivamente proteína, una parte de colesterol, triglicéridos en la parte central, fosfolípidos en la periferia, fosfolípidos y colesterol en la periferia de la lipoproteína, triglicéridos en el centro y fíjense la parte apoproteica, todo esto es la parte proteína y la apoproteica juega un rol importante porque va a servir para conectar con su receptor. El rol que tiene la parte proteica de la lipoproteína es de la conexión con el receptor. No se olviden que una vez que es reconocida la lipoproteína por el receptor, esta es endocitada al interior de la célula. Las apoproteínas se clasifican como letras A, B, C, D, E y cada una de las lipoproteínas va a tener un tipo determinada de apoproteína que le permite ser reconocida, vuelvo a decir, por el receptor para ser introducida al interior de la célula con la carga de grasas que está llevando, triglicéridos en la parte central, algunas lipoproteínas son muy ricas, abundantes en triglicéridos, otras son abundantes en colesterol en la parte periférica y otras son abundantes en fosfolípido. Sin embargo, los dos lípidos que nos interesan son el colesterol y los triglicéridos. Bien, fíjense, hay 5 lipoproteínas que nos interesan a nosotros. Los kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL. Todos tienen sus nombres como están escritos aquí. Las VLDL son lipoproteínas de muy baja densidad. Estas habitualmente se forman en el hígado. Las IDL son lipoproteínas de intensidad intermedia. Las LDL, lipoproteínas de baja densidad. Y las HDL, lipoproteínas de alta densidad. La que más nos interesa porque transporta colesterol es la LDL, pero no es la única que va a estar inmersa en todo el problema que van a ser los trastornos lipidémicos. La LDL, si bien nos importa porque es, vuelvo a decir, la transportadora de colesterol, el HDL o la HDL también nos interesa porque es la que va a retirar el colesterol de los tejidos. Cuando la LDL está muy elevada, nos refleja que hay un exceso de esta lipoproteína, se llama hiperlipoproteinema LDL o colesterol LDL, CLDL.
y esto refleja que está habiendo niveles muy altos y que está elevado más de lo normal, con un riesgo de llevar a enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias que ponen en peligro la vida del paciente. Y las HDL que retiran el colesterol de los tejidos tiene que tener niveles altos. Cuando están bajos también es un problema. Bien, estos son los términos que vamos a utilizar en la clasificación de lipoproteínas para que se acuerden, por favor. VLDL es muy baja densidad, IDL densidad intermedia, LDL lipoproteína de baja densidad y HDL lipoproteína de alta densidad. Se mantiene esta nomenclatura porque se utiliza este idioma en inglés, está en inglés, para que todos podamos entendernos. Bien, fíjense aquí la composición de triglicéridos, colesterol, fosfolípido y proteína de cada una de ellas. Las lipoproteínas que son ricas en triglicéridos son estas dos de acá. Las lipoproteínas ricas en colesterol son las siguientes. Si vamos en el orden que estaba en la anterior, kilomicrones, VLDL, se mantiene el mismo orden, fíjense. Kilomicrones y VLDL transportan harto triglicérido o son ricas en triglicérido. Desde IDL, LDL y HDL son ricas en colesterol. Entonces ya de hecho tenemos una división que nos permite entender que estas de acá son ricas en triglicéridos y las demás son ricas en colesterol o abundantes. La palabra no debería ser rica, sino abundantes en colesterol, abundantes en triglicéridos. Fíjense el porcentaje de proteínas. Los kilomicrones tienen muy poca proteína comparado con los HDL que tienen 40-60% de proteína. El colesterol aquí está muy poco, comparativamente hablando, si vemos la LDL, tiene 50% de colesterol, en cambio estas de acá tienen muy poquitito. Triglicéridos, no cabe duda, las más abundantes son las dos primeras, 85% de triglicéridos los kilomicrones, 55% los VLDLs, va bajando así. Fíjense LDL cuánto tiene de triglicéridos, solamente 6%. Fosfolípidos no tiene mayor importancia para el conocimiento, pero sí lo que me interesa es esto. Las ricas en triglicéridos, kilomicrones y VLDLs tienen una abundante cantidad de triglicéridos. Y las ricas en colesterol son IDL, sobre todo la LDL y la HDL con 30%. Aquí deberíamos hacer un círculo rojo. 50% de su estructura de las LDLs es dada por el colesterol, 18% de proteína, 6% de triglicéridos. Fíjense la densidad, por favor. La densidad, cuanto van aumentando en densidad, que se mide por gramos por mililitro, tenemos unos datos interesantes. Aquí están menos de 0.95 gramos por mililitro, los kilomicrones, y fíjense los más densos, los HDLs con 1.063 o 1.210. Esa es la densidad. Por eso se denominan los nombres que están explícitos de alta densidad, baja densidad, que hemos puesto acá, densidad intermedia, muy baja densidad. Bien, el tamaño no es ningún dato que fuera relevante, sin embargo, las más grandes son los triglicéridos, las más pequeñitas son los HDLs. El origen, los kilomicrones se van a formar en el intestino, las VLDLs en el hígado, estas IDL van a resultar de las VLDLs, las LDLs van a resultar de las IDLs y esta de acá puede ser formada en el hígado y en el intestino. Tienen apoproteínas que los identifican. La B48 identifica a los kilomicrones, la B100 a los VLDLs, la B100 más la E a las IDL, la B100 específicamente a las LDLs y la A1, A2, C2 y E a las HDLs. Fíjense, en este cuadro se resume todo lo que nos interesa desde el punto de vista de la estructura de una lipoproteína. Las lipoproteínas, entonces, repasando un poquito, son transportadores proteicos de grasa.
Se forman en el hígado, se forman en el intestino, algunas se forman a partir de las otras. Unas tienen un porcentaje más alto de colesterol, otras tienen un porcentaje más alto de triglicéridos. Las dos ricas en triglicéridos son los kilomicrones, que habitualmente no tienen una importancia desde el punto de vista clínico ni pronóstico, pero las BLDs sí ya tienen importancia y puede estar relacionada con aterosclerosis. Las ricas en colesterol sí son importantes y la LDL más la HDL son las que más nos interesan. Fíjense sus apoproteínas, B100 para las LDLs, A1, A2, CO2, E3 para las HDLs y para esta la B48. Estos han sido temas que se han llevado absolutamente en bioquímica, por lo tanto son conocidos por ustedes. La apoproteína identifica cada una entonces de las lipoproteínas y le permite un reconocimiento por parte del receptor. B48 para los kilomicrones, B100 para la BLDL, B100 para la LDL y A1, A2, etcétera, para la HDL. Bien, habíamos dicho que se clasificaban de diferentes maneras por el tamaño. Fíjense en la diapositiva, los kilomicrones son enormemente grandes y hay, una vez que entran en contacto con la lipoproteína lipasa, depositan su grasa en los tejidos y se convierten en kilomicrones remanentes. Luego tenemos las BLDLs, que hemos dicho que salen del hígado. Fíjense, ya no son tan grandes como los kilomicrones, tienen un tamaño de 70 nanómetros, estos eran de 1000 nanómetros, fíjense el tamaño, las LDL un poquito más pequeñas y las LDL que nos interesan 20 nanómetros, ¿de acuerdo? Estas son consideradas, por así decir, las malas y la única buena, entre comillas, es la HDL, una lipoproteína de alta densidad de 10 nanómetros. Entonces, esto nos permite identificar que las más grandotas son los kilomicrones, las más pequeñitas son las HDL, las malas son estas y la buena esta. Aquí vemos nuevamente la configuración. Fíjense las HDLs en su estructura y las LDL. Estas son las buenas y estas son las malas. Bien, fíjense qué es lo que pasa y las relaciones que tienen las lipoproteínas con todo el conjunto de los tejidos, el intestino, etc. Los lípidos, vamos a empezar por acá. Los lípidos de la dieta son introducidos al cuerpo a través de los alimentos, pasan al intestino. Todos estos forman los kilomicrones que se dirigen por la vía linfática hasta los capilares. De los capilares, una vez que están en los capilares ya en el torrente sanguíneo, buscan a una enzima, a la lipoproteína lipasa, y van a depositar parte de su contenido grasoso en el músculo, tejido adiposo, etc. Y queda los kilomicrones remanentes. Estos kilomicrones remanentes se dirigen al hígado. El hígado tiene receptores para los kilomicrones. Habíamos dicho que los kilomicrones son aceptados por su tipo de apoproteína. Si recuerdan ustedes, la B48 está en el hígado y reconoce a los kilomicrones. Del hígado se acumula aquí el colesterol que está transportando también el kilomicrón, no transporta en gran cantidad, pero si ustedes recuerdan, fíjense el porcentaje de colesterol que transporta es solamente un 5%, pero triglicéridos una gran cantidad. Una vez que aquí está el colesterol tiene varios destinos. Uno de ellos es formar las BLDLs, es decir, salir del hígado como lipoproteínas de muy alta densidad, y estas BLDLs empiezan a recorrer por el torrente sanguíneo, salen a la sangre, van a los capilares sanguíneos, se contactan con la lipoproteína lipasa, la enzima que retira parte de su grasa y hace que se deposite en el tejido adiposo, y hay una remanente de ácidos grasos que se depositan también en ellos, y aquí se convierte la BLDL en remanente. Su remanente se conoce como IDL o intermedia. Esta remanente va a formar a las LDLs. Las LDLs tienen dos rutas, las LDLs. Una de ellas va a ser dirigirse al hígado, y lo que más nos interesa a nosotros es que la LDL sea captada en gran cantidad por el hígado.
muchos de los medicamentos que vamos a ver aumentan la capacidad de ingreso de las DLs al tejido hepático. Y cuanto más LDL se deposite en el tejido hepático, más colesterol va a ser captado en el hígado. En cambio, si la LDL se dirige a los tejidos extrahepáticos, va a poner o va a ingresar, va a llegar a formar depósitos de colesterol, células espumantes, y va a producir alteraciones, formación de la placa ateromatosa y todos los problemas que conocemos. Luego de los tejidos extrahepáticos sale la HDL, y la HDL lleva el colesterol al hígado. Tenemos entonces que el hígado es el gran órgano captador del colesterol a través de las lipoproteínas, y el hígado se encarga de retirar el colesterol a través de las sales biliares. Las sales biliares, fíjense ustedes, las sales biliares son la forma en la que se elimina el colesterol hepático y el colesterol del cuerpo. Esas sales biliares van al intestino, las sales biliares se conjugan con ácido o con taurina, perdón, y con glicina, y nos van a formar los ácidos biliares se convierten en sales biliares por procesos de conjugación con taurina y glicina, y esto se dirige al intestino y hacen que el colesterol se elimine por las heces. Obviamente el colesterol tiene un circuito que es también el circuito enterohepático que vuelve el colesterol al hígado. Hay medicamentos que van a impedir eso para que el colesterol no vuelva al hígado y el hígado siga sacando al colesterol como sales biliares. La forma de exportar del colesterol del cuerpo es a través de las sales biliares que se forman a expensas del colesterol y son eliminadas por el intestino. Entonces, fíjense la diapositiva tan sencilla y nos muestra todo lo que va a pasar, tanto en la vía exógena como en la vía endógena. Hay precursores de HDL, los HDL salen de los tejidos extrahepáticos, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos un poquito más complicada para ver todo este mecanismo que ha habido. Fíjense aquí está una lipoproteína que es la lipoproteína de baja densidad, la LDL, y en el interior tiene ahí a los ésteres de colesterilo. No se olviden que el colesterol se esterifica con ácido graso. El colesterol en su carbono 5 se junta con un ácido graso y a partir de ese momento se llama éster de colesterilo. Si el ácido graso es ácido linoleico, se llamará éster de colesterilo linoleico o linoleato de colesterilo. ¿Me entienden? Y aquí está la apoproteína B100 que identifica la LDL. Esta apoproteína o la parte proteica de la lipoproteína es reconocida por el receptor. Aquí tenemos el receptor que la va a internalizar, la va a endocitar a la LDL. Hay un rol importante de este compuesto que se llama PKSK9, que va a permitir que ingrese más o menos de la lipoproteína al interior. Esta PKS, que no es nada más que una proteína que lo vamos a explicar un poquito más adelante, puede ser modulada, puede ser inhibida. Al inhibir la PKS9 no ingresa tanto colesterol que es captado y reconocido por el receptor. Por lo tanto, es una parte de la terapia actual moderna. Inhibir a la PKSK9 es una proteína de un nombre extraordinariamente largo, que la vamos a ver un poquito más adelante. Bien, lo que decíamos entonces, la LDL con su porción ApoC100 es reconocida por el receptor. Aquí tenemos varios compuestos que también juegan un rol como la sortilina, etc. Una vez que es internalizada, endocitada, viene el proceso de proteólisis y todo lo que es la estructura proteica es degradada en aminoácidos. Esos aminoácidos se utilizan para formar otras proteínas. También, fíjense, todo lo que es el contenido de grasa, de colesterol o ésteres de colesterilo es inmediatamente ingresada al interior de la célula
y hay varias enzimas que van a participar y el colesterol empieza a acumularse, llega a células de la íntima y los macrófagos que entran inmediatamente al interior de la célula que ha captado este colesterol y se forman las famosas células espumosas y va acomodándose toda la cantidad de colesterol para deformar todo lo que es el endotelio, la luz del endotelio. Una vez, vuelvo a decir, que ha habido una proteólisis, se han sacado las grasas más del interior del receptor, vuelve la parte libre del receptor a nuevamente su lugar en la membrana de la célula para esperar nuevamente a otra LDL. Y aquí tenemos receptores para LDL, enzimas que van a convertir, van a sacar las grasas, la ACTA, etcétera, etcétera, y la hidroximetilglutaricoenzima reductasa, que se va a encargar particularmente de formar nuevo colesterol. Bien, todo este proceso ocurre tanto en la célula hepática como en las células extrahepáticas. Lo que me interesa de aquí, fíjense, son dos cosas. Primero, la LDL tiene que tener una apoproteína B100 para ser reconocida. Segundo, hay varias proteínas que participan en el ingreso y en la unión que puede tener la LDL con su receptor. Su receptor es de membrana. Tercero, la internalización. Cuarto, la proteólisis, la retirada de las grasas, la nueva formación de colesterol, en este caso cuando ya hay colesterol interior, disminuye la HMG como reductasa, aumenta la ACAT y tenemos todo el proceso que se ha producido. Bien, fijémonos un poquito en lo que habíamos mencionado. Los kilomicrones eran encargados de transportar triglicéridos y colesterol exógeno de la dieta al hígado, los tejidos periféricos, etc. Las VLDLs, ya lo que habíamos dicho, contienen la apoproteína B100, son de síntesis hepática, transportan triglicéridos, lo mismo que hemos visto, simplemente un poquito ampliado. En este sentido, aparece una lipoproteína que no estaba en todo el grupo de las 5 lipoproteínas grandes, que se llama lipoproteína A, con minúscula LPA. Esta, fíjense, está en negrillas porque va a tener unas connotaciones interesantes en lo que va a ser el proceso de la aterogénesis y todo lo que relaciona con las hiperlipoproteinemias. Esta LPA se encuentra en el plasma y en las placas ateroscleróticas. Es la más pequeña y la más densa de las lipoproteínas. Además, la más aterogénica, esta es una palabra que deben acordarse, las LPA, ya que contribuye a coronopatías muy rápidamente. Hoy se están haciendo determinaciones, además de las 5 lipoproteínas, de la LPA, porque se ha visto que tiene un rol muy importante en la formación de la placa aterogénica. Las HDLs ya habíamos visto, la vida media de las LDLs y de las HDLs es de 2 días, la de los kilomicrones es tan solo unos minutos. ¿Estamos? Bien, las HDLs, fíjense, diferentes estudios han demostrado que las partículas HDL no solamente participan en el transporte reverso del colesterol, sino que además ejercen una variedad de otras funciones que podrían explicar el efecto protector cardiovascular. Y aquí explicamos el efecto protector cardiovascular. ¿Por qué? El propósito de muchos fármacos y de los médicos es que aumente más la HDL y que disminuya la LDL. Ese es el propósito farmacológico y todo lo que vamos a hacer para que suba esta. Como decía, la HDL tiene efectos diferentes, no solamente que transporta colesterol, sino que previene de los eventos cardiovasculares. Su primer rol, transporte reverso del colesterol, no cabe duda, de los tejidos al hígado. Segundo, una acción antiinflamatoria. Esto significa que va a haber un efecto que va a evitar la inflamación y la llegada de las citoquinas, la actividad de la PKSK9, va a haber una protección de células beta pancreáticas, un efecto antiapostótico, una estimulación de la óxido nítrico sintasa, va a aumentar el transporte de los micros ARNS, va a aumentar la capacidad antiagregante plaquetaria, va a aumentar la capacidad antioxidante. Por estas funciones antioxidante, antiinflamatoria, se dice que las HDLs tienen un efecto
pleiotrópico, es decir, evitan la oxidación, la formación de radicales libres, la formación de las placas y su acción antiinflamatoria. Vamos a ver que hay un fármaco, que es el fármaco llamado estatina o el grupo de las estatinas, que también tienen las mismas actividades, además de evitar la producción de colesterol, tiene una actividad pleiotrópica, una capacidad antioxidante, una acción antiinflamatoria, un efecto antiapoptótico, etcétera, muy parecidos a ellos. A raíz de los descubrimientos que se hicieron con la HDL, se han ido modulando las moléculas y se han visto que las estatinas tienen también una actividad pleiotrópica, antioxidante, antiinflamatoria, y eso es bueno para que no se formen las placas y no haya lugar a una enfermedad de tipo cardiovascular. Ahora, fíjense, los rangos de colesterol LDL y HDL, casi todo va a ser referido a estas dos lipoproteínas, por lo tanto, tienen que reconocer bien, por favor. Cuando tenemos el colesterol total, el nivel deseable de colesterol total es de menos de 200. Mayor de 200 ya está en el límite alto, entre 200 y 239, y muy alto, mayor de 240. Cuando el colesterol está mayor de 240, llamamos que hay un alto riesgo cardiovascular. Una persona debe medirse el colesterol cuando es joven, cada 4 o 5 años. Cuando ya entra a la edad de los 50 años, debería medirse colesterol cada año para ver si no hay riesgo cardiovascular. Fíjense, esto en relación al colesterol. Los niveles deseables entonces son hasta 200. El límite alto de 200 a 239. Y vamos a ver que con estos límites lo que se indica es dieta, ejercicios, etcétera, etcétera, cambios en el estilo de vida, no necesariamente medicamentos, pero cuando ya está alto, además de los cambios en el estilo de vida y tratamientos no farmacológicos, debe ir sí a tratamientos farmacológicos. En función al LDL o en relación al LDL, fíjense, deseable es que esté menos de 130. El nuevo límite o límite alto aceptable es hasta 159. A partir de 160 miligramos sobre decilitro del colesterol LDL ya hay riesgo cardiovascular. Entonces, eso hay que entender bien, por favor. Arriba de 160 hay un riesgo de enfermedad cardiovascular, muy alto riesgo. En este caso y en esta situación se puede indicar dieta, pero en algunos casos no en algunos casos, en todos hay que individualizar la terapia para ver si el paciente requiere ya de hecho tratamiento farmacológico o tratamiento no farmacológico. Pero si está arriba de 160, sí o sí es un tratamiento farmacológico, además de todos los cambios en el estilo de vida. La HDL, aquí pongo una consideración del HDL, debe ser mayor a 45 miligramos por decilitro. Mientras más alto, mejor. El nivel de alto riesgo del HDL es de menos de 35. Estamos hablando entonces a través de un laboratorio de la determinación del colesterol y colesterol LDL y colesterol HDL, que hay números que nos sirven a nosotros para entender. HDL de menos de 35 tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Colesterol total de más de 240, alto riesgo. LDL de más de 160, alto riesgo. Cuanto más altos estén estos, más riesgo. Cuanto más bajo esté el HDL, más riesgo. Tenemos que tener un HDL entonces como propósito de las terapéuticas, llegar a 45 o más miligramos de HDL y bajar las LDLs como el colesterol total. Bien, la otra grasa que nos interesa es esos son los triglicéridos. Los triglicéridos junto con el colesterol constituyen las grasas circulantes en nuestro cuerpo y los excesos de ellos van a dar lugar a hipercolesterolemias e hipertrigliceridemias que se relacionan con las enfermedades cardiovasculares. Fíjense, los triglicéridos que son
Son lípidos, no cabe duda, y están formados los triglicéridos por un alcohol que se llama glicerol y 3 ácidos grasos. Los triglicéridos son la grasa que se acumula en el cuerpo. Los triglicéridos van a ser llevados desde el hígado hasta el tejido adiposo a través de las VLDLs. Son lo que llamamos, vuelvo a decir, la grasa que se acumula en el cuerpo, en el tejido subcutáneo y en la perivisceral. Son lípidos complejos, conocidos como grasas, que circulan en torrente sanguíneo y se acumulan en el tejido adiposo. Fíjense aquí el contenido de triglicéridos. ¿Por qué se aumentan? Por un consumo excesivo de alimentos de hidratos de carbono. Las personas que tienen hipertrigliceridemia, lo primero que tienen que hacer entonces es disminuir la cantidad de ingestión de hidratos de carbono. ¿Cómo se explica esto? Si ustedes recuerdan, la glucosa es el principal azúcar, el principal hidrato de carbono, ingresa al cuerpo y una vez que ingresa al cuerpo empieza a circular en la sangre, llega a los tejidos y la glucosa experimenta un proceso metabólico que se llama glucólisis. La glucólisis nos genera en condiciones aerobias a piruvato. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A está dentro de las mitocondrias y la acetilcoenzima A se junta con oxalacetato y forma un compuesto que se llama citrato, un compuesto de 6 átomos de carbón. Este citrato sale de la célula y sale de la mitocondria a través de una lanzadera del citrato y en el exterior el citrato extramitocondrial se divide en los dos compuestos que le han dado origen, el oxalacetato y la acetilcoenzima. Y esa acetilcoenzima se transforma a través de las enzimas llamadas sintasas de ácidos grasos, se transforma en ácidos grasos. Esos ácidos grasos empiezan a formarse en gran cantidad y esos ácidos grasos se esterifican con el glicerol, formando, si es un solo ácido graso, monoacilglicerol, si son 2, diacil y si son 3, triacilglicerol. Los triacilgliceroles salen inmediatamente por las BLL, se dirigen a los tejidos extrahepáticos y ahí tenemos que son las reservas de energía generadas por los hidratos de carbono. Entonces, fíjense, el exceso de consumo de hidratos de carbono, jugos de frutas, etcétera, podría traer aparejado el aumento de triglicéridos plasmáticos y eso se relaciona también con la enfermedad aterosclerótica. Bien, entonces todo lo que tiene hidratos de carbonos, los lípidos, bebidas alcohólicas, sedentarismo, hacen que se aumenten los triglicéridos. El valor bioquímico debe ser de los triglicéridos menor a 150 miligramos. Entonces, con estos datos ya podemos empezar. Recuerden, colesterol total menor de 200, LDL menor de 130, HDL debería ser mayor de 45 y los triglicéridos menor a 150. Entonces ya tenemos todos los datos del laboratorio para ver cómo vamos a actuar ante las hiperlipoproteinemias que se van a presentar causantes de la enfermedad, particularmente aterosclerótica. Bien, entonces vemos los triglicéridos normal, menos de 150, límite alto hasta 199, límite alto hasta 499. A partir de este instante se conoce como hipertrigliceridemia y límite muy alto de 500 o más. Los riesgos de una hipertrigliceridemia muy alta, de 500 o más miligramos, es en primer lugar una pancreatitis inducida por el exceso de grasa, pancreatitis por hipertrigliceridemia, y también tiene un riesgo cardiovascular. Entonces, ya tenemos los datos de todos, colesterol, triglicéridos, LDLs y HDLs. Bien. Y la hipertrigliceridemia tan peligrosa como la hipercolesterolemia. Fíjense, aquí hay un dato que es relevante. La hipertrigliceridemia es responsable del 60% del infarto agudo de miocardio, ¿de acuerdo? En cambio, colesterol y LDL es del 27% de desarrollar enfermedad cardiovascular. En una palabra, los triglicéridos tendrían una implicancia más directa en la aterosclerosis y en infarto agudo de miocardio. Entonces, el tener hipertrigliceridemia
es un riesgo muy alto de que la persona haga un infarto de miocardio. Y fíjense, con colesterol y LDL solamente es 27, en cambio con triglicéridos 60. En algún momento los triglicéridos fueron dejados a un lado y se creía que no tenían implicancia en la enfermedad aterosclerótica y en el infarto. Hoy por hoy los triglicéridos en exceso constituyen un problema y los fármacos están destinados a bajar la cantidad de triglicéridos circulantes. Bien. Hay entonces diferentes clasificaciones de la hiperlipoproteinemias y hemos dicho de dos tipos va a ser del colesterol LDL y de los triglicéridos. Entonces hay una clasificación que se llama la clasificación de Frederickson, que permite definir qué hiperlipoproteinemas tiene un gran riesgo de llevar a un infarto de miocardio o alteraciones vasculares, y hay 5 grupos en los cuales se define cuál es la mejor terapia para cada uno de ellos. Bien, vemos, aquí está la clasificación de Frederickson. Este señor es un cardiólogo muy famoso, hace muchísimos años indicó que debían clasificarse a las hiperlipoproteinemias por números. Tenemos la hipoproteinemia de tipo 1, tipo 2A, 2B, 3, 4 y 5. Es la clasificación de Frederickson, que nos dice cómo debemos acomodar a los datos que el laboratorio nos presenta. En el caso 1, si son kilomicrones abundantes, se llama hiperlipidemia de tipo 1. En la 2A hay hipercolesterolemia, entonces esta se llama 2A y a expensas de las LDLs. La 2A tiene mucha relación con las LDLs. La de tipo 1 tenía relación con los kilomicrones. ¿De acuerdo? Bien, la de tipo 2B es una hiperlipidemia combinada, así se llama, y tiene VLDLs e IDLs elevadas. La de tipo 3 es una disbeta-lipoproteinemia, tiene IDLs y kilomicrones remanentes, mucha cantidad. La de tipo 4 es hipertrigliceridemia, tiene un exceso de VLDLs, y la de tipo 5 es una mezcla de hipertrigliceridemia en las que hay abundancia de VLDL y kilomicrones. Entonces, fíjense, la clasificación de Frederickson nos permite, vuelvo a decir, encasillar en algún tipo la hiperlipoproteinemia que está en exceso. Vuelvo a decir, la más común en nuestro medio es la 2A. También la 2B se encuentra mucho en nuestro medio. Ahora, fíjense la 2A, haciendo énfasis en ella. La 2A tiene lípidos elevados, colesterol en una gran cantidad, triglicéridos no tiene. La de tipo 2B tiene ambas. Esta es la que más ocurre con la comida grasosa y es la más común en nuestro medio, la 2B. Hay que tener una máxima que la comida cochabambina no engorda, mata, porque nos da una gran cantidad de colesterol y triglicéridos y tenemos hiperlipoproteinemias de tipo 2B. La de tipo 3 tiene colesterol medianamente alta con triglicéridos, la de tipo 4 más triglicéridos, la de tipo 5 más triglicéridos. Aquí están sus apoproteínas y puede haber un poquito de la fisiopatología que está relacionada con las hiperlipoproteinemias. Aquí en la de tipo 1 habitualmente hay una deficiencia de la apoproteína C2 y de las lipoproteínas lipasas. En la de tipo 2A hay una deficiencia del receptor de LDL. Esto está comprobado absolutamente. Y si nosotros aumentáramos la síntesis del receptor LDL, particularmente hepática, estaríamos contribuyendo a disminuir los niveles de esta hiperlipoproteinemia. En la de tipo 2B hay una sobreproducción de VLDL. En la de tipo 3 hay una deficiencia de la apoproteína E. En la de tipo 4, sobreproducción también de VLDLs, y en la de tipo 5 también sobreproducción de VLDLs. Fíjense, la primera, la de tipo 1, la hiperquilomicronemia, se relaciona, o las complicaciones que tiene más grandes son pancreatitis, no tiene aterosclerosis como una complicación mayor. En cambio, todas las demás, la aterosclerosis es su complicación mayor, excepto en la última. Entonces, la de tipo 5 y la de tipo 1 no van a contribuir al rol aterogénico, no van a estar relacionadas con aterosclerosis, pero la de tipo 2A, 2B,
3 y 4 sí tienen como una complicación la aterosclerosis, y la aterosclerosis tiene mucha relación con los infartos y con la hipoxia que se va a producir en los tejidos por falta de circulación adecuada. Entonces, fíjense bien en esta diapositiva, por favor. Es la clasificación de Frederickson, que nos dice cómo se clasifican a las dislipidemias por familias, tipo 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Que transportan cada una de ellas. Aquí hay una hiperkilomicronemia, hipercolesterolemia, hiperlipidemia combinada, etcétera, etcétera. Los riesgos que tienen a partir de la 2A, 2B hasta la 4 de aterosclerosis. Las otras, la primera y la quinta, no tienen riesgo. La fisiopatología, o que está implicada en la génesis de lo que va a ser la aterosclerosis al final, en la que más nos interesa, la 2A, hay deficiencias del receptor LDL, y en las otras hay sobreproducción de las VLDLs. ¿Estamos? Esta es una diapositiva muy, muy explícita para todo lo que vamos a ver. Bien, la elección del fármaco para tratar las hiperlipidemias debe basarse en primer lugar en el perfil lipídico del paciente, es decir, cómo está su LDL, cómo está su HDL, cómo están los triglicéridos y los factores de riesgo. El tratamiento, fíjense aquí, farmacológico en letras grandes, debe individualizarse. Es decir, que no a todos los pacientes se hace lo mismo. Se identifica bien a cada paciente, se estudia su caso, se relaciona con los factores de riesgo, con el perfil lipídico, y se analiza inclusive la condición socioeconómica del paciente, etcétera, para definir qué terapia vamos a hacer con la situación que tiene el paciente. Bien. El perfil lipídico, ya hemos dicho, son los valores normales, valores de referencia. Habíamos dicho sobre el límite óptico alto y muy alto. El HDL, habíamos dicho, si supera los 60 miligramos es beneficioso. ¿De acuerdo? El VLDL, si supera los 30 miligramos, es perjudicial. De los otros ya habíamos explicado adecuadamente. ¿De acuerdo? Los límites, ¿cuáles son? Hay una tabla que sirve para ver el riesgo coronario que puede tener una persona. Se llama la tabla SCORE. SCORE. Esta tabla fue hecha hace muchos años, estamos hablando hace unos 20 años o más. Ahora hay diferentes tablas que miden el riesgo cardiovascular que tiene una persona, pero esta todavía es la clásica, por eso la he señalado bien. La tabla SCORE es la más utilizada por el momento, es más antigua, han salido como unas 6 tablas nuevas, pero esta es la que más van a aplicar ustedes en la parte clínica y en la parte de sus conocimientos. ¿Para qué sirve la tabla SCORE, que evalúa el riesgo coronario? Estima la probabilidad de morir por enfermedad cardiovascular coronaria y no coronaria en los próximos 10 años. En una palabra, nos dice cuál es el riesgo cardiovascular que tiene una persona y la posibilidad de que se muera en un lapso de 10 años. Se considera riesgo alto cuando este es superior al 5% de posibilidades de muerte a los 10 años. El gran problema de la limitación de la tabla SCORE es el hecho de que no permite calcular el riesgo más allá de la franja de los 65 años. Se ha calculado para personas menores de 65 años, pero hoy por hoy se está viendo que la población mundial está aumentando en edad. Antes se consideraba hace unos 20, 25 años como un promedio de vida 65 años. Actualmente el promedio de vida en Europa ha aumentado a 75 años y 80, por lo tanto no es útil para personas arriba de 65 años para ver qué riesgo de muerte podría tener por enfermedad cardiovascular coronaria, y entonces ahí hay una cierta limitación. Y como vuelvo a decir, la población europea particularmente es la que más está viviendo este momento. Los grandes estudios surgen de las investigaciones y metaanálisis europeos, y vamos a ver que acá voy a poner muchas cosas de Europa en relación a lo que se va a hacer y lo que se debe hacer en función además a los grandes estudios o metaanálisis. Bien, fíjense cuáles son los factores de riesgos cardiovasculares que están inmersos en la tabla SCORE. El tabaquismo, todos estos sí tienen variaciones, como vamos a ver en la siguiente. Fíjense, nos va a dar lugar a que
indiquemos que hay riesgo cardiovascular de un 5% de morir a los 10 años o no hay riesgo cardiovascular. Si la persona fuma, obviamente el tabaquismo es un factor importante. El sexo se ha visto más en varones, la posibilidad de tener eventos cardiovasculares. La edad, los hombres a partir de los 45 años tienen riesgo y las mujeres a partir de los 55 años. El peso, fíjense, la obesidad es un factor de riesgo para tener una posibilidad de muerte en los próximos 10 años. Poco o nada de actividad física. Debemos promocionar el deporte, la actividad física, todo lo que significa hacer por lo menos 30 minutos de actividad física diaria o interdiaria en todas las personas. Hoy con la pandemia estamos un tanto limitados en este aspecto, pero en la casa se puede improvisar una especie de gimnasio entre el comedor y las otras habitaciones y uno que haga actividad física. Si hay antecedentes familiares de enfermedad coronaria o ya está presente la enfermedad coronaria. Todos estos datos, cuando están aumentados, vuelvo a decir, aumentan el riesgo de enfermedad coronaria o cuando están presentes. Presión arterial sistólica elevada, mayor de 140. Diabetes mellitus de tipo 2. Nivel de colesterol total alto o LD alto o HDL bajo. Entonces, fíjense, la tabla SCORE nos sirve muchísimo porque toma en cuenta varios factores para determinar qué terapia y cómo vamos a hacer nosotros en el tratamiento del paciente con riesgo cardiovascular o una tabla SCORE muy alta. Bien, aquí tenemos un modelo de la tabla SCORE. Si fuman, el sexo, la edad, el peso, actividad física, antecedentes familiares, lo mismo que hemos explicado, el nivel de glucosa, el nivel de colesterol, y aquí los datos, y fíjense, sin riesgo está en la primera fila y con alto riesgo está en la última fila. Los que no tienen riesgo, vamos a analizar solamente los extremos, por favor. No tiene riesgo, su riesgo es poco cuando la persona no fuma. Entonces, lo que debemos promocionar es dejar el tabaco absolutamente a todas las personas que nos toca interrelacionarnos. Según hemos dicho, el sexo, hombres arriba de 45, mujeres arriba de 55. Esta tabla todavía no había determinado la edad. El peso, no se olviden que se toma el índice de masa corporal, que no esté muy alto del peso ideal, mejor si es por debajo de 5 kilos del peso ideal. La actividad física se mide si es intensa y si es mediana, etcétera, o si está ausente. Antecedentes familiares no tienen riesgo, los que no tienen ningún antecedente familiar, los que tienen una presión normal, 110 o 119 de la presión arterial sistólica, la glucosa si está en menos de 80 y el colesterol si está en menos de 180. Este es el perfil que una persona debería tener para decir no tiene ningún riesgo de tener enfermedades cardiovasculares o fallecer en el lapso de 5 años o de 10 años por enfermedades cardiovasculares. Este es el grupo que deberíamos establecer nosotros para que las personas no tengan riesgo. Lamentablemente con los años, etcétera, etcétera, se van cambiando todos estos y aquí tenemos que puede haber un exfumador que todavía tiene riesgo, cuando fuman 10 cigarrillos al día, 20, etcétera, o más, y aquí tenemos el exceso, fíjense, todos estos son en riesgo. Paciente fumador de más de 30 cigarrillos al día tiene un riesgo muy alto. Hombre mayor de 61 años o mujer diabética tiene riesgo. El peso aumentado en 25 kilos del peso ideal, la inactividad física, el antecedente de padre, madre o hermanos con enfermedad cardiovascular, la presión arterial sistólica mayor de 180, la presencia de diabetes no tratada y unos niveles de colesterol muy alto hacen que este grupo sean los que tienen más riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares. Los entremedios pueden leerlos ustedes y sacar más o menos qué riesgo tiene una persona en función a los datos que están acá. Esta tabla, vuelvo a ver, es un test, un cálculo interactivo que se hace del riesgo cardiovascular basados en la tabla SCORE, aparecida hace muchos años atrás. Bien, fíjense que aquí surge algo interesante. Puede clasificarse también como de alto riesgo cuando hay una proteína C reactiva mayor a 3.
Antiguamente los laboratorios se limitaban exclusivamente al colesterol. Hoy se piden muchos otros análisis más y uno de los que se pide es la proteína C. Si la proteína C reactiva está mayor de 3, tiene también que considerarse de alto riesgo. O cuando tiene una cintura hipertrigliceridemia. Ya había dicho que el peso está en relación y también la cintura. Puede ser que la persona no sea demasiado pesada, pero tenga una cintura muy grande, una medida con una cinta métrica. Y fíjense, los hombres, si es de mayor de 90 centímetros, es una cintura hipertrigliceridémica. Y si la mujer es de mayor de 80 centímetros, ahí tenemos lo que estamos hablando. Entonces, se han adicionado a todas estas tablas la medición de proteína C y además la medición de la cintura. Hombres, vuelvo a decir, mayores de 90 centímetros tienen riesgo y mujeres mayores de 80 centímetros se consideran de alto riesgo, independiente de todos los factores. Obviamente, si tiene colesterol, fuma, etcétera, el riesgo es más alto. Aquí está la tabla que habíamos dicho, mujeres no fumadoras, mujeres fumadoras, varones no fumadores, varones fumadores, basados en los niveles o de una presión arterial sistólica con diferentes niveles y con colesterol medido en milimoles. El milimol más alto de colesterol es 8. Nosotros estamos hablando en miligramos, que es de 200, habíamos dicho. Aquí es 8 expresado. Entonces, aquí se sacan unas tablas con colores donde se ponen todos los datos. Los que tienen un color verde tienen menos de 1% de riesgo, los otros un poquito va aumentando, el amarillo tiene 2% de riesgo, el rojo se va teniendo un poquito más de 5 a 9% y el morado tiene un riesgo más alto de 15% de fallecer, vuelvo a decir, en el lapso de 10 años por enfermedad cardiovascular. Todos estos morados entonces son los de alto riesgo. Bien, esta tabla es interesante para analizarla y seguramente en la parte práctica se van a hacer algunos ejercicios en función a esta. Bien, las bases clínicas para el manejo farmacológico de las dislipidemias. Después de toda esta introducción, recién empezamos un poquito a entrar en lo que es la farmacología. Bien, las dislipidemias hemos dicho que pueden ser a expensas del colesterol, se llamarán hipercolesterolemias, o a expensas de los triglicéridos y se llamarán hipertrigliceridemias. Las hipercolesterolemias son de dos tipos fundamentales, las primarias y las secundarias. Las primarias son de origen genético. Esto ocurre en una proporción más o menos del 10% de la población. Se manifiestan a tempranas edades de la vida con enfermedad y con aparición de enfermedad coronario-santomas y comprenden una variedad de trastornos que se dividen en elevaciones puras del colesterol, elevaciones puras de los triglicéridos y trastornos mixtos o elevaciones de las dos. ¿Pero de qué origen estamos diciendo? Genético. Algunos autores dicen que no pasa del 5%, otros llegan hasta un 10% de la población, pero las que más son no son las genéticas, sino son las secundarias o las adquiridas y adquiridas a lo largo de la vida, fundamentalmente debidas a dietas ricas en grasa, muchas parrilladas, mucha comida chatarra, a dietas o a consumo de alcohol, al sedentarismo, al consumo de tabaco, etcétera, 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 que es lo que a lo largo de la vida uno va adquiriendo estas enfermedades y estas hipercolesterolemias secundarias. Cursa además las secundarias con enfermedades o comorbilidades como diabetes, hipotiroidismo, nefropatías, etcétera, etcétera. Para tratar cualquiera de ellas hay que analizar los factores de riesgo cardiovascular, como habíamos dicho, tabaco, obesidad, hipertensión, sedentarismo, etcétera, etcétera. Bien, aquí fíjense, hay causas secundarias de las hiperlipidemias y tenemos a este lado el exceso de triglicéridos y aquí el exceso de colesterol. Fíjense algunas causas secundarias. La aparición de hipotiroidismo. El hipotiroidismo es muy común en nuestro medio, particularmente en mujeres. Arriba de los 50 años, muchas mujeres, una población muy alta de las mujeres, no podría decir porcentaje, tiene o padece de hipotiroidismo y el hipotiroidismo se asocia con hipercolesterolemia. Muchos de ellos tienen síndrome nefrótico, otros tienen una anorexia nerviosa, se asocia con hipercolesterolemia, porfiria, colestasis, enfermedad hepática obstructiva, tratamiento con corticoides, tratamiento de inhibidor de proteasas como la acidobudina, etc. Ellos van a aumentar la posibilidad de hiperlipidemias a expensas del colesterol o hipercolesterolemias.
En cambio, las hipertrigliceridemias tienen otras enfermedades. La diabetes mellitus se relaciona mucho con ello, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, trastorno de almacenamiento del glucógeno, cualquiera de las enfermedades de los 10 tipos diferentes. El estrés, fíjense, se relaciona mucho con hipertrigliceridemia y hemos dicho que el infarto agudo de miocardio se produce habitualmente por hipertrigliceridemias. El estrés es un problema serio en nuestro medio y más aún con esta pandemia. Entonces, si haríamos una determinación de colesterol y de triglicéridos a todas las personas que están encerradas hace 4 meses, seguro que los niveles estarían altos. Y ese es un riesgo. La sepsis, el exceso de alcohol, la lipodistrofia, el embarazo, tratamiento oral de reemplazo, la terapia de reemplazo hormonal en personas menopáusicas, antihipertensivos, beta bloqueadores, diuréticos, tratamiento con corticoides, inhibidores de la proteasa, hepatitis aguda, lupus sistémico eritematoso. Fíjense entonces que las hiperlipidemias secundarias son las más comunes y muchas de ellas van precedidas por enfermedades que van a hacer que se aumenten ellos, tanto de los triglicéridos como del colesterol. ¿Estamos? Entonces habíamos dicho hipercolesterolemias primarias, secundarias. Las secundarias son las más comunes y las hipertrigliceridemias se van a caracterizar también por ser primarias y secundarias. Bien, las hipercolesterolemias primarias incluyen las siguientes patologías: hipercolesterolemia familiar, defectos en la apoproteína B100, mutaciones en la proteína PKSK9, hipercolesterolemia progénica. Cursan generalmente con LDL y colesterol plasmático elevados y triglicéridos normales. Son hipercolesterolemias primarias que hemos dicho de causa congénita. La más común, la hipercolesterolemia familiar en este grupo. La hipercolesterolemia familiar como base fisiopatológica de esta enfermedad es que tiene defectos en el receptor LDL, lo que habíamos mencionado antes. Y pueden haber heterocigóticos y pueden haber homocigóticos. Los heterocigóticos con hipercolesterolemia familiar tienen un riesgo de 1 en 500, el colesterol está elevado y son pacientes que se manejan con estatinas. Los homocigóticos, fíjense, el riesgo es 1 en 1.000.000. Hay ausencia de receptores del LDL y se hace habitualmente plasmaféresis o hoy por hoy se introducen inhibidores de la PKSK9. Bien, las hipertrigliceridemias, habíamos dicho, también se clasificaban como primarias y secundarias, y aquí tenemos que hay factores de riesgo notorios en la secundaria, como la edad, la obesidad, diabetes, síndrome metabólico, etcétera, y se clasifican también en 3 tipos: hipertrigliceridemias familiar, defectos en la LPL, la lipoproteína lipasa, y defectos en la apoproteína C3. Aquí, si ustedes recuerdan, había defectos en la apoproteína B100 en la hipercolesterolemia. Aquí, en cambio, en la apoproteína C3, que es propia de estos procesos. La hipertrigliceridemia familiar es autosómica dominante con triglicéridos elevados, lo demás normal. El tratamiento habitualmente, si solamente los triglicéridos están elevados, es dieta y ejercicios. Y si falla o está muy alta, fibratos. En los defectos de la LPL, que es autosómica recesiva, tiene también triglicéridos elevados y kilomicrones elevados y está contraindicado el alcohol y los corticoides. Las dislipidemias mixtas son aquellas que van a cursar con ambas, habíamos dicho, con triglicéridos y colesterol elevado. Además, se asocian a varias enfermedades: síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Hay aumento de los ácidos grasos, aumentos de las VLDLs. Tienen colesterol total elevado, LDL elevado, triglicéridos elevados, y se trata habitualmente con dieta sin grasas ni alcohol y se utilizan medicamentos para tratar ellos. La que más tenemos en nuestro medio es esta dislipidemia mixta, con aumento, vuelvo a decir, de los triglicéridos, aumento del colesterol, de los ácidos grasos, de la VLDL y relacionadas con enfermedades de base. Bien, el tratamiento de las dislipidemias puede ser no farmacológico o tratamiento farmacológico. Veamos, el tratamiento no farmacológico tiene por base promover el estilo de vida saludable.
es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces más se hace este tratamiento que el mismo terapéutico con fármacos. Se da un plazo de 3 meses de dieta libre de grasas. Se le indica que no consuma grasas, sobre todo ácidos grasos saturados. Se le indica ejercicios, se le indica no tabaco ni alcohol. Entonces, 3 meses para hacer la prueba y ver cómo bajan sus niveles. Es la base del tratamiento no farmacológico: dieta, ejercicios, no tabaco ni alcohol. Si tras ese lapso no se regularizan las variaciones que han habido en colesterol y triglicéridos, hay que iniciar tratamiento con hipolipemiantes, que es el nombre de los fármacos que vamos a utilizar para tratar las dislipidemias. ¿Qué significa el índice de estilo de vida saludable? La persona no debe fumar, debe haber abstención del tabaco, porque hemos visto que hay riesgo, inclusive cuando dejan 10 años, 20 años de fumar, todavía hay riesgo. La actividad física debe aumentarse a varias veces de ejercicio y horas a la semana. Alguna vez se dijo que debían ser 40 o 50 minutos cada día, después se bajó a 30 minutos cada día, después se dijo que con 30 minutos día por medio podía ser suficiente. Sin embargo, cuanto más actividad física haga la persona, que no sea extenuante, es mejor. Que consuma dieta mediterránea. La dieta de nosotros, por suerte, es mediterránea, pero está muy excesiva en carbohidratos y grasas. Hay que procurar consumir más verduras, menos grasas en lo posible. Que no esté tan expuesto a la televisión, que haga ejercicios, tiene que moverse. No beber en condiciones muy grandes alcohol, porque habitualmente una ocasión donde uno empieza a beber muchísimo. La siesta, si va a ser, debe ser muy breve, hasta 30 minutos máximo. Tiene que promoverse la sociabilidad. Ahora estamos en la pandemia, lamentablemente hay distanciamiento, pero también un estilo de vida saludable es estar con los amigos, disfrutar de una siesta, asistir a alguna reunión, no ver mucha televisión, trabajar no más de 40 horas a la semana, evitar el consumo de alcohol o muy poco el consumo de alcohol, no fumar en absoluto, hacer actividad física, y todo esto es lo relevante. Estar con la familia, compartir ejercicios, una reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Las recomendaciones de dieta y el estilo de vida: balancear la ingesta de calorías versus la actividad física para tener un peso adecuado. Consumir dieta rica en verduras y frutas. Optar por alimentos con fibras integrales o alimentos integrales. Consumir pescado, especialmente rico en grasas omega 3, por lo menos 2 veces a la semana. Nosotros no tenemos muchos pescados, son muy caros, pero podría consumirse atún y salmón, que son los únicos que tenemos. No tenemos bacalao ni tampoco tenemos esturión. Estaban haciendo intentos de traer esturión, pero fallaron por esta pandemia. Minimizar el consumo de bebidas, alimentos con azúcares agregados, elegir o preparar alimentos con poca sal o sin sal, no consumir alcohol si se consume con moderación, etcétera, etcétera. Esta fue publicada en la revista Circulation 2006. Fíjense, entonces, ya se habla muchísimo de que deben modificar los estilos de vida. El tratamiento mixto farmacológico y no farmacológico va a ser lo que está aquí explícito: dietas, fármacos, dieta, fármaco, y esto mañana lo vamos a ver. Ya es tiempo, ya me estoy cansando, ustedes también. Quedamos en esta diapositiva entonces. Que tengan un buen día y mañana continuamos. Lo que les quiero decir es, además de que voy a utilizar el Zoom, no han subido más de 60 personas, así que el Zoom tiene capacidad para 100. Voy a darles el link esta tarde a los doctores para que les pasen el link a todos los grupos, y los que puedan inscribirse al Zoom les agradezco. Muy bien, que tengan una linda mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias.